Estar juntos otra vez no es poca cosa. ¿Sí? Qué bueno que el Señor nos renueva las oportunidades para estar alineados a su voz, a su dirección. Y es maravilloso lo que venimos viendo en la palabra y cómo se está de alguna manera alumbrando los ojos del entendimiento para comprender las profundidades eternas. Hoy vamos a seguir con el tema que habíamos comenzado el domingo pasado. Yo pensé que hoy lo iba a concluir, pero no creo que termine todo lo que tengo preparado, porque es un tema muy amplio, a la vez muy profundo, y se necesita de mucha atención, de mucha concentración, ¿sí? Así que en lo posible, trate de no hablar, de no caminar, de no dormirse, de no comer. Recién estaba viendo una foto de una mujer de ¿cuántos años? Cerca de 90 años. En una conferencia le sacaron una foto a una mujer cerca de 90 años tomando apunte. ¡Wow! Que nunca perdamos esa capacidad de seguir aprendiendo, de estar atento a lo que Dios quiere hacer o decir o enseñarnos o que nos pueda iluminar para que podamos entender las profundidades eternas a las cuales el Señor nos quiere llevar. ¿Sí? Yo quiero crecer, no sé usted, pero yo quiero crecer. En 45 años que conozco a Dios, conozco a Dios. Estoy intentando conocer a Dios, porque Dios es eterno, diga eterno. Entonces, nosotros muchas veces hemos rebajado a Dios a nuestro mundo evangélico o al mundo religioso, ¿sí? Y hemos conceptualizado a Dios dentro de los parámetros que nosotros podemos explicar, pero a Dios no lo puedo explicar, porque es Dios, ¿sí? Dios se me tiene que revelar, diga revelar. Entonces, cuando entendemos la verdadera concepción de la vida, el verdadero propósito eterno, y es lo que apuntamos, por eso el título de la semana pasada era nuestra responsabilidad es conocer el diseño eterno. Así que vamos a tratar de introducir o seguir avanzando en el tema que hemos comenzado el domingo pasado. Voy a repasar algunas cosas que dije el domingo pasado, pero las voy a pasar rápido, porque si quieren conocer el mensaje completo van a tener que escuchar el anterior, ¿sí? Los que no lo han escuchado, los que no han estado la semana pasada, porque esta es la continuación. Entonces, algunas cosas las vamos a simplemente mencionar, pero no nos vamos a detener. A modo de introducción, a medida que pasa el tiempo y nos damos cuenta que la revelación, o sea que el entendimiento de las cosas espirituales va en aumento, porque ese es el diseño o parte del diseño, que la revelación vaya creciendo, más será necesario entender que la única forma de mantenernos enfocados es por la renovación constante de la mente que nos permite conocer la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta y que nos posiciona y también nos define. Dijimos la semana pasada que estamos donde estamos, no por algún agente externo que nos afecte, sino por causa de nuestra mentalidad, que no nos ha permitido llegar más allá de lo que hemos estado experimentando hasta el día de hoy. Entender que la verdad presente operativa, en esa verdad presente viene la revelación y la iluminación, y nos ubica en el tiempo y en el espacio correcto definido en el propósito eterno. ¿Sí? Por eso entender un poco lo eterno es difícil de explicarlo a simple vista, ¿no? Es difícil de explicar. ¿Cómo explicamos lo eterno?
¿Sí? ¿Cómo explicás lo que no ves? Lo que no podemos tocar, lo que no podemos manejar nosotros como seres humanos. Entonces, pero la Biblia dejó códigos. En la Biblia están los códigos para que sí nosotros podamos desarrollar un entendimiento y tener un conocimiento un poco más concreto acerca de las cosas eternas. Sí, me quedaron varias cosas para introducir en el mensaje, pero seguramente va a haber una tercera, así que esto va a seguir todavía. Entender que el ámbito en que se desarrolla el propósito es la iglesia orgánica, la que Dios diseñó desde la eternidad. La iglesia fue concebida no como una religión o actividades religiosas o cumplir ciertas tradiciones religiosas, sino la expresión corporal de la persona de Cristo. La iglesia somos nosotros, no es el edificio. Él vino a habitar en nosotros, en todo su esplendor. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, todo lo de Cristo vino a nosotros. No va a venir algo más, porque ya vino todo. Todo ya lo tenemos, si no, no lo tenemos. Porque Dios no se fracciona, no es por porciones. O lo tenemos completo o no lo tenemos. Ahora, yo puedo tenerlo, pero no haberlo desarrollado, no haber trabajado la parte que necesito para manifestar lo que está acá dentro. Para sacar todo ese potencial que tenemos dentro, hay que renovar la mente, pero también hay que alcanzar niveles de madurez en el entendimiento y en el conocimiento. Porque todo ya está en nosotros, ahora hay que expresarlo, hay que manifestarlo, hay que sacar ese potencial que está en nosotros. Por eso muchas veces esperamos que algo suceda y no sucede. Porque no es algo que va a venir de afuera, sino algo que se tiene que manifestar de adentro. Amén. A los que hemos recibido a Cristo en el corazón. Por eso es la primera oración o la primera decisión que tomamos. Por eso la administración de estas verdades está bajo la responsabilidad de la iglesia. Expresar a Cristo y su naturaleza. Por eso estamos transitando este último bimestre donde estamos hablando acerca del diseño eterno, establecido desde la eternidad y que tiene cumplimiento efectivo. La semana pasada decíamos que tenemos que dimensionar que el tema que vamos a desarrollar, cuando hablamos de diseño eterno, tenemos que entender que hay un Dios eterno. Y lo eterno, ¿qué habíamos dicho que era? Perpetuo. O sea, algo que existió y va a existir para siempre. Diga siempre. No hay nada que lo pueda modificar. No hay nada que pueda modificar lo eterno. No hay nada que el hombre pueda hacer para modificar ese diseño. Lo que Dios desde su eternidad, acordémonos esto, que la eternidad habita en Él. Dios no habita la eternidad. O sea, Él es más grande que la eternidad. Digo para que entendamos de alguna manera la dimensión del Dios al cual estamos hablando, al cual estamos adorando, el Dios inmenso, poderoso, incalculable, inmensurable, que no hay forma de poderlo contextualizar en palabras para poder dimensionar la grandeza que tiene. Por eso ese Dios eterno se expresó de tres maneras: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él siempre fue y Él siempre será. Él es perpetuo, sempiterno, que durará para siempre y su existencia no tendrá fin. Entonces, qué bueno es saber que cuando nosotros adoramos a Dios, estamos adorando a un Dios realmente todopoderoso. Cuando nosotros oramos a ese Dios, estamos orando a un Dios que realmente tiene todo poder.
¿Sí? No es alguien que está limitado en algo o en alguien. No, no, no. A Él nadie lo limita. En esa dimensión Él gobierna todo y tiene todo el dominio. ¿Vamos bien? Por eso cuesta poco dimensionar semejante grandeza desde el plano terrenal, desde una mente finita, limitada como la nuestra. Somos seres humanos que tenemos limitaciones, pero Dios no las tiene. Él es el creador de todo lo que existe, todo tuvo inicio en Él. Y dijimos la semana pasada que si tendríamos que definir un orden, sería más o menos lo siguiente: Dios eterno, diseño eterno, propósito eterno, pacto eterno, un reino eterno, una verdad eterna y una salvación eterna. Todo lo que expresa a Dios porta eternidad. ¿Me va copiando? Todo lo de Dios porta eternidad. Dios, no hay nada que salga de Dios que no exprese su propia existencia. Y esa existencia es eterna e ilimitada. Por eso, en parte, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero entienda esto. Todo lo que sale de Dios, no solamente que tiene un diseño eterno, sino que también porta eternidad. Dijimos que nada hace Dios por necesidad o por presión o obligación. Todo lo que hace fue por el puro deseo de su voluntad. Todo lo que hace y existe, todo lo que hizo y existe es por su propósito. Entonces, el plan, el proyecto, el croquis, porque eso tiene que ver con diseño, comienza o comenzó en la mente de Dios y está en su pensamiento, en su soberanía. Ese diseño fue para darle un orden a la ejecución de su voluntad. O sea, Dios quería desarrollar un plan, entonces estableció un diseño eterno de cómo se iba a llevar a cabo el deseo de su voluntad. Hay tantísimas cosas que podríamos hablar en el medio, pero si nos detenemos en cada parte, de verdad que tendríamos que predicar esto todo un año entero para entender el diseño. Pero bueno, vamos a intentar que podamos entender o salir de este lugar esta noche entendiendo un poco más o mejor acerca de lo que significa ese diseño eterno. Dijimos que para garantizar el diseño y para llevarlo a la práctica, lo estableció sobre un pacto. Él estableció un pacto unilateral, o sea, es un pacto que Él estableció y que Él cumple, no necesita de más nada, ¿sí? Él lo dice, lo hace y lo ejecuta, pero para que no quedaran dudas de que Él iba a hacerlo, lo estableció sobre un pacto eterno, ¿sí? Dijimos que el pacto eterno de alguna manera está representado en el nuevo pacto, ¿sí? En el pacto donde está la verdad presente. Esto significa que las cosas que Él estableció desde la eternidad se van a cumplir. Porque no es hombre para fallar, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios ha establecido desde la eternidad lo va a cumplir. Amén. Bien. Todo va a suceder. Dijimos que nada lo va a alterar, nada va a modificar, ni acelerar ni retrasar el designio de su voluntad, haciendo que se cumpla cada uno de los detalles establecidos dentro de dicho pacto. La forma en que se expresaría, dijimos, ese pacto era a través de un reino, el reino eterno, o sea, su gobierno. Un gobierno monárquico, no un gobierno democrático. Por eso en el gobierno de Dios, nuestra opinión dice todo bien, dice Dios, pero yo no te pregunté nada. Así que guardate la opinión. En el reino, Dios es el que pone las cláusulas, Él las
establece, Él las ejecuta y las lleva al plano real para que lo podamos desarrollar y vivir y disfrutar. Amén. Por eso en el plano eterno, respetar y obedecer sería la clave. Dentro del proyecto del plan eterno, el Señor decidió hacer al hombre, al ser humano, crearlo a su imagen y semejanza, no corporal, sino en la estructura del hombre, para que fuese gobernado por Dios. El hombre no fue diseñado para que haga lo que quiera. Dios creó al hombre para que de alguna manera Él lo pueda habitar y pueda el hombre vivir bajo el gobierno de Dios. Para eso lo diseñó, para eso nos diseñó. El tema es que cada uno hizo lo que quiso. Cada uno fue haciendo, a partir de Adán, cada uno después tomó su rumbo, pero ahora en Cristo todo es posible de volverlo a recuperar. Amén. Entonces Dios decide formar al ser humano un formato terrenal para que pueda expresar su reino gobernado desde su diseño. Todos sabemos lo que ocurrió en el huerto y las consecuencias, pero dentro de ese diseño estaba establecido la iglesia, que es la portadora de esa realidad a través de la expresión de Cristo. Diga, Dios es eterno. O sea, Él es antes de todas las cosas. Diga, antes. Muy bien. El motivo sublime desde la eternidad era expresar a Cristo, su Hijo, el comienzo y el fin de todo lo establecido, lo que manifiesta claramente la realidad eterna. Veamos por favor en Efesios, que fue lo que terminamos hablando el domingo pasado, Efesios capítulo 1, verso 3. Verdades eternas dentro del plano eterno, pero que nos afecta en el plano natural. Para que nosotros tengamos una concepción, tendríamos que hacer una línea imaginaria desde la eternidad y hasta la eternidad. Podríamos llamarlo desde el principio al fin, ¿sí? El fin nuestro. Dios es eterno. Ahora, lo que Dios estableció para la tierra y para nosotros, obviamente tiene un principio y tiene un final. En esa línea imaginaria, desde el principio hasta el final, es una línea que va de manera constante, permanente, que no se altera, que no se modifica, que no se retrasa ni se acelera, sino que va avanzando de generación en generación, y en cada tiempo Dios fue expresando una realidad desde el principio. Llegamos a Jesús, de ahí para adelante la ascensión y la llegada del Espíritu Santo y la activación de la iglesia es un proceso que no se detiene. No se detiene. En ese proceso, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hubieron 400 años de silencio. O sea, nada modificó absolutamente nada. Luego aparece Jesús en escena, después de los 400 años de silencio, aparece Jesús en la escena, su ministerio, su obra, su salvación expresada en la cruz, y luego todo lo demás que se desarrolla a través de la iglesia, su cuerpo, y que va a llegar hasta el fin de los días. Esa línea que Dios estableció y ese proceso que se va ejecutando, diga proceso, nada lo detiene, nada lo detiene. Entonces, nosotros o nuestra responsabilidad es entender cuál es nuestra participación en ese tiempo. ¿Para qué Dios me hizo nacer en este tiempo? ¿Para que yo sea evangélico? ¿Para que yo me reúna solamente los domingos? ¿O los sábados? ¿O un día durante la semana? No, esa es parte
es apenas algo, pero ¿para qué? ¿Para qué Dios nos salvó? ¿Para qué Dios nos salvó para este tiempo? Entonces, cuando yo no entiendo eso, yo estoy malgastando el tiempo y la oportunidad para desarrollar lo que Dios diseñó desde la eternidad que yo ejecute. ¿Se va entendiendo? Entonces, a nosotros hoy, nosotros tenemos la responsabilidad de saber y entender para qué estamos donde estamos. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es el diseño eterno? Porque, amado, yo no puedo conocer el producto si primero no entiendo el diseño. Si a mí no se me explica primero para qué sirve esto, yo no voy a saber nunca para qué es esto. ¿Sí? Yo lo puedo usar de martillo, de cualquier cosa, hasta que se me explica, no, mira, esto es para amplificar la voz. Ah, perfecto. Esto se usa de esta manera. Perfecto. Cuando conocemos el diseño, le sacamos mayor provecho al producto. ¿Se entiende o no? Lo mismo pasa con nosotros. Si no entendemos el diseño, tampoco vamos a poder expresarlo al 100%. Simplemente estaremos improvisando o tratando de hacer las mejores cosas posibles. Pero si no entiendo el diseño, no vamos a dar en el blanco. ¿Está bien? ¿Me hago entender? Dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, esta bendición es una bendición eterna. La bendición que el Señor le soltó a Adán en el huerto, cuando los bendijo y les dijo: fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra, sojuzguen y gobiernen. El Señor ahora nos dice a nosotros: ustedes ya los bendije, no tienen que hacer nada. Yo ya los bendije con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, la bendición es parte del diseño y está dentro de su propósito. Esa bendición no llega a nosotros por méritos humanos, sino por su gracia, por su voluntad, por su diseño. ¿Se entiende? O sea, Él quiso bendecirnos porque a Él se le antojó hacerlo. ¿Sí? A los que somos sus hijos, para que vivamos bajo ese nivel de entendimiento, como bendecidos. Y acá hay una parte que se tiene que vamos a tratar de entender. Dice, según el verso 4, dice, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió? ¿Cuándo nos escogió? Antes de que todo existiera. Es difícil eso, ¿no? De entender. ¿Cómo hacemos para entender que nosotros fuimos elegidos antes de que existieran todas las cosas? Antes que existiera el mundo, antes que existieran las galaxias, antes que existiera el sol, la luna, las estrellas, el universo. Antes de la fundación del mundo, ¿sí? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ¿sí? La santidad dijimos que tiene que ver con consagración, ¿sí? Dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea que, como dice San Juan, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Ninguno de nosotros escogió a Dios. Dios nos escogió. Por eso no estamos acá porque nosotros decidimos. Estamos acá porque Él nos escogió. ¿Amén o no amén? ¿Se entiende eso? ¿Entendemos que somos escogidos? Que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. O sea, hay una elección según el puro afecto de su voluntad. Fuimos conocidos
escogidos antes de la fundación del mundo. Y esta palabra, antes de la fundación del mundo, va a cobrar un mayor sentido un poquito más adelante. Dijimos la semana pasada, fuimos, el verso 6, para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Decirle que está al lado, tenés más de lo que pensás o sentís. Somos más de lo que pensamos, de lo que creemos o sentimos. Diga, tengo más. Porque Él ya nos hizo sobreabundar. No dijo nos hará sobreabundar. Nos hizo abundar en toda sabiduría e inteligencia. Verso 9, dándonos a conocer el misterio. Estoy rápido porque esto ya lo hablamos. Simplemente estoy haciendo alguna mención. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. O sea, nos dio a conocer. Ahora vamos a ver. Según su beneplácito. O sea, en el antiguo pacto, todos trabajaron para nosotros. Los que vivieron en el antiguo pacto sabían que no era para ellos la revelación que vendría, porque vendría Cristo, ¿sí? Era lo que ellos esperaban, pero sabía que no era para ellos. Entonces, ese misterio oculto, guardado por generaciones, estaba escondido en Cristo. El misterio estaba en Cristo, en Él, en su esencia. Ahora, Él quiso dárnosla a conocer a nosotros, ¿sí? Porque Él así lo quiso. Y la pregunta es, ¿cuál es su voluntad? Y el verso 10 lo dice, de reunir todas las cosas en Cristo. Diga, reunir todas las cosas en Cristo. No todas las personas, todas las cosas, todo lo que se perdió en el huerto, todo lo que se perdió en el huerto. Gobierno, economía, justicia, educación, artes, cultura, tantas cosas más. Todo, la música, todo era de Dios y todo debe ser recuperado. Reunir todas las cosas, pero reunir no significa traer todas las cosas adentro de un salón. Que todas las cosas en cada ámbito haya quienes la expresen con entendimiento, con sabiduría, ¿sí? No llenar salones con gente, sino llenar la ciudad de Dios. Que la iglesia invada todos los sectores de la sociedad. ¿Se entiende? Por eso, si estás ahí donde estás, es para manifestar a Cristo. ¿Ok? Dice, de reunir todas las cosas en Cristo. Pero acá hay una frase, dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en las tierras. El misterio entonces era reunir todas las cosas en Cristo. ¿Qué significa? En ese diseño que Él estableció. ¿Cuándo? Y acá nos revela que todo lo que Dios hace, lo hace en el tiempo oportuno, correcto, preciso, dentro de un orden, un plan, un diseño y un propósito. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, según dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, o sea, en el tiempo oportuno, en el tiempo preciso, en el tiempo exacto, Dios lo va a concretar. Y ya lo está haciendo. Por eso digo, ya lo está haciendo. Tenemos que entender que ya lo está haciendo con nosotros. ¿Sí? Nos está dando la palabra y el entendimiento de reunir todas las cosas en Cristo. Ese es el gran desafío que tenemos como iglesia.
¿Amén o no amén? Diga sí o hay algo, diga, pero... Ahora necesitamos entender, y acá vamos a entrar en el tema de hoy. Necesitamos entender que nuestro Dios eterno tuvo que darle a la eternidad un tiempo. O sea, había una eternidad, pero Dios nos metió a nosotros dentro de un tiempo cronológico. ¿Sí? En un tiempo. Y cuando se habla de tiempo, encontramos en la Biblia dos expresiones. El tiempo cronos, que es el tiempo cronológico que está establecido en minutos, horas, días, meses y años. Cronológico. Pero está el tiempo kairos, que es el tiempo de Dios, que es el tiempo preciso, es el tiempo oportuno, supremo, exacto. ¿Me va entendiendo? Entonces, ¿qué pasa? De pronto en la realidad que nosotros estamos, estos tiempos están manifestándose a la misma vez. Espéreme, no se apresure. El cronos es un tiempo secuencial, por eso lo podemos contabilizar. El año pasado yo fui a tal lugar, hace 5 años yo visité, hace 10 años tenía 30. Soy flojo en las matemáticas, por eso. Ahora, Dios, y yo quiero que preste atención por favor en esto. ¿En qué tiempo vivimos nosotros? ¿En qué tiempo? En el cronos, diga cronos. Es el tiempo secuencial, el cronológico. Diga, vivimos en el tiempo cronos. Ahora, para que Dios, escucha bien, para que Dios nos pueda desafiar e introducirnos en el momento preciso, Dios tiene que interrumpir el tiempo cronos con su tiempo kairos. Y cuando Dios interrumpe, de alguna manera llamarlo interrumpir, más que interrumpir es irrumpir. Cuando Dios irrumpe, entra con su eternidad en el tiempo kairos, ¿sí? Cuando Él entra e irrumpe nuestro tiempo crono, aparecen las crisis, porque toda nuestra cronología se altera. Todo lo que teníamos planeado hacer se altera, ¿sí? Y parece una crisis, pero esa crisis no es tal. Esa crisis es para alinearnos a su propósito, a su voluntad, a su deseo. Es para entender que podemos ver lo que ese nuevo orden, o en ese nuevo orden, Dios quiere hacer. ¿Me va entendiendo? Nosotros vivimos en el tiempo cronos, cuando Dios necesita o irrumpe en nuestro tiempo cronológico, en su kairos, para manifestar algo correcto, todo lo nuestro se desbarata. No, lo que pasa es que yo quería viajar y ahora no puedo porque Dios o sea, te altera todo. Y uno dice, uy, qué problema. Y no es problema. Es Dios tratando de alinearnos a ese propósito. ¿Sí? Nosotros en Ushuaia teníamos planes. Yo ni pensaba venir a Comodoro. No oraba por Comodoro para venir yo o nosotros como familia. No estábamos pensando en eso. Nosotros estábamos haciendo planes para quedarnos en Ushuaia todo el tiempo, toda la vida. Yo para mí iba a morir ahí. Pero de pronto irrumpió el kairos de Dios en nuestro tiempo cronos. Y todos los planes que nosotros teníamos, todos los proyectos que teníamos, se alteraron. Y obviamente que fue un sacudón al principio, porque no lo esperábamos. No era algo que lo deseábamos, que queríamos. No, es que Dios lo quiso. ¿Se entiende o no se entiende? O sea, Dios va a irrumpir en tu tiempo cronos.
en cualquier momento. Dios va a modificar tu tiempo cronos en cualquier momento. Y eso no es una crisis. Eso es darte la oportunidad para que te puedas alinear al propósito eterno. ¿Cuántos dicen amén? Esto es maravilloso, amados. Porque ahí nos damos cuenta que dentro de la soberanía de Dios, Él sigue siendo el rey, el que gobierna. Y que no está limitado en tiempo y espacio como nosotros. Pero Él dice, a este lo voy a usar. Con este tengo un plan. Yo no estaba enterado. No estábamos enterados como familia. Pero de pronto vino. Y se modificaron todas las cosas. Fue un cambio fuerte, repentino. Lo transicionamos dentro de un año más o menos. Pero fue algo fuerte. Donde tuvimos que renunciar a todo lo que nosotros queríamos hacer para hacer la voluntad de Dios. Pero no es algo que nos costó, no, el esfuerzo humano. No, amado, es algo tan fuerte que si no lo haces, sentís que te morís. La voluntad de Dios, cuando viene a tu vida, es algo que si no lo haces, sentís que tu vida va a perder sentido. Que simplemente vas a ser un ente que vas a respirar nada más. Vas a sobrevivir en la tierra, pero no vas a estar alineado al propósito eterno. Puedes irte al cielo, la salvación no estamos hablando de eso. Pero en la tierra no cumpliremos propósito para el cual fuimos diseñados. Entonces, en ese tiempo, por eso cuando Dios dispensó los tiempos, es que Dios estableció un tiempo que no es el mismo el mío que el tuyo. O sea, Dios no te va a hablar a la misma vez que a mí, de la misma manera, ni decirte lo mismo, pero sí va a irrumpir. Va a entrar en el tiempo cronos para modificarte, para alterarte, pero con el fin de alinearte, con el fin de ubicarte en el carril correcto. Porque uno muchas veces cree que está haciendo lo correcto. Y uno trata de convencerse, no, pero yo hago las cosas bien. Y Dios dice, mira vos. ¿Bien bajo qué opinión? La nuestra. Pero Dios irrumpe para modificar nuestro tiempo cronos en su tiempo kairos. ¿Se entiende, por favor, esto? Acá es donde nos damos cuenta que Él nos incluyó en su plan y que no se olvidó de nosotros. Pues muchas veces, Señor, te olvidaste de mí. No, tranquilo. Dios no se olvida de nadie. Si vos y yo somos hijos de Dios, Él no se olvida. Te digo porque a nosotros nos fue a buscar al fin del mundo. A una casita en la punta de la montaña. Yo decía, ¿por qué a nosotros? Habiendo tanta gente que lo puede hacer mejor que yo. Pero bueno, se habrán portado mal ustedes, por eso tengo que venir yo. Nosotros. Bueno, vos sos buena, yo no. ¿Se entiende, amados? Ahora, ¿cuál es el tiempo en que nosotros estamos? Y es con algo que venimos hablando ya hace 2 años. Para eso vamos a ir a Hebreos 9, 8 al 10. El autor de Hebreos habla mucho acerca del proceso del antiguo pacto al nuevo pacto. Fíjate lo que dice, por favor. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Sí? Mientras estaba el antiguo pacto y funcionaba el antiguo pacto de esa manera, no se iba a manifestar el lugar santísimo, el camino al lugar santísimo, el verdadero que iba a abrir Cristo. Por lo cual, verso 9, es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentaban ofrendas y sacrificios
que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. ¿Sí? Viene hablando acerca de el antiguo pacto, y los que cumplían no eran transformados, no podían ser perfectos, ¿sí? En cuanto a la conciencia, los que practicaban, porque tenían que seguir ofrendando y trayendo ofrenda y ofrenda y ofrenda, porque esa ofrenda no cumplía los requisitos. Pero dice el verso 10, ya que todo eso que se hacía en la antigüedad era comida y bebida de diversas abluciones, significa bautismo, ablución, o sea, ritos y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Diga, de reformar las cosas. O sea que el antiguo pacto existió hasta Cristo. Y en Cristo comienza el tiempo de la reforma. Hay una reforma permanente que se tiene que llevar a cabo. Lo voy a leer en otra versión. Pues este sistema antiguo solo consistía en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor, el nuevo pacto. ¿Vamos bien? Entonces, el tiempo en que nosotros estamos es un tiempo donde se están reformando todas las cosas. Diga, todas las cosas. ¿Por qué la necesidad de entender reforma? Porque sin este disparador no podremos entender el diseño eterno. Porque si no nos quedamos en un modelo que ya caducó y que no pudo hacer la transformación que solo Cristo logró. Entonces definir que el nuevo pacto, la realidad en Cristo, es lo necesario actualmente. Cuando nosotros pedimos un avivamiento, o por ahí escuchamos o leemos un avivamiento, estamos desenfocados. Porque avivamiento es dar vida, y Él ya vino a darnos vida. Entonces, pedir un avivamiento es algo que no tiene sentido. Sinceramente, estaríamos desenfocados según las Escrituras. Cuando pedimos que las cosas sean como antes, estamos desenfocados, porque Dios no va a volver atrás. Está en un constante avance y crecimiento, ¿sí? Hasta lograr todas las cosas. Entonces, no va a cambiar, no se va a alterar, y mucho menos retroceder para hacer lo que hacíamos antes. No. El plan de Dios está en un proceso de avance hacia la concreción de todas las cosas finales y ya fue establecido. La tendencia de los hombres siempre es volver para atrás. Uy, si volvieran esos tiempos donde cantábamos los himnos. ¿No? Y fueron tiempos buenos, claro, pero no van a volver atrás. La tendencia es volver a lo que ya se hizo, a lo que ya conocemos. Siempre queremos volver a nuestro ámbito de seguridad, porque eso ya lo conozco, ya lo viví, ya lo hice. Volvamos a eso. No. Dios te lleva a lo nuevo. Cosas nuevas. A experimentar, a ver, a discernir y a entender lo nuevo. Diga lo nuevo. Por eso nunca va a volver atrás. Nos lleva a una dimensión nueva para que se cumpla su voluntad, lo que Él ya predestinó. La tendencia que tenemos los hombres de repetir cosas sin estudiarlas previamente. Porque las dijeron por allá. ¿Alguien la dijo desde un ámbito evangélico? Oremos por un avivamiento en la tierra para que venga un avivamiento en Comodoro. Y ya todos salimos a decir lo mismo. Porque suena lindo, ¿verdad? Que venga un avivamiento, que venga. Pero nos tenemos que avivar nosotros de que esa no es la realidad que Dios quiere.
Es un tiempo de reforma en la mente, en el corazón y en las acciones. Amén. Ahora, para conocer las profundidades del diseño, amados, y escuchad bien esto, para conocer las profundidades del diseño eterno, hay que desconectarse del pensamiento natural. ¿Se entendió? Para conocer las profundidades de la revelación eterna, tenemos que desconectar nuestro pensamiento natural para conocer la dimensión de Cristo, o sea, tener que subir de nivel. Por eso dice hasta que Cristo sea formado en nosotros. Cristo es el factor unificante, lo que une lo eterno, el kairos de Dios, con el cronos. ¿Sí? O sea, tiene que hacerlo funcionar dentro de nuestro plano natural. Por eso vino Cristo, para bajar todo lo eterno y hacerlo funcionar en el plano de la cronología en el cual vivimos, en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Ahora, cuando entendemos que Él puso eternidad en el tiempo, nuestras vidas serán radicalmente transformadas y sin dudas habrá cosas que no la vamos a entender de la manera natural. Y ese es el gran problema que tenemos. Tratar de entender lo eterno con una mente natural. Y ahí es donde comenzamos a chocar. Porque nosotros todo lo hemos tratado de llevar desde el plano natural y hacer que lo espiritual funcione en el plano natural. Y es difícil. Por eso necesitamos renovar la mente. Por eso cuando nosotros estudiamos la Biblia desde una perspectiva natural, ¿qué interpretación cree que le damos? Por ejemplo, si nosotros decimos en el plano natural, ¿cuándo empezó todo? ¿Cuándo empezó todo? Nuestra mente en el plano natural va a Génesis 1:1. ¿Sí o no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sí, en el plano natural nosotros nos iríamos, escuche bien porque tengo que explicar algo que no es fácil, pero si lo agarramos todos, y tampoco es algo que sea de hace mucho, pero que es productivo, porque yo creo que si lo entendemos de esta manera va a ser mucho más sencillo para todos. Cuando nosotros estudiamos la palabra en el plano natural, vamos a Génesis 1:1. La creación y el desarrollo desde Génesis, luego viene Jesús, luego viene la iglesia y el fin. ¿Sí? Lo tenemos en la Biblia. Eso es lo natural. ¿Sí o no? En el plano final donde se reconcilian todas las cosas en Cristo. Pero la realidad es que este no es el orden de Dios. Ese es el orden natural. ¿Me escuchan? Génesis, y como está todo establecido, es el orden natural. Pero ese no es el orden de Dios. Y no significa que esté mal, Significa lo que voy a tratar de explicar. ¿Cuándo empezó todo entonces? En lo natural dijimos Génesis 1 y ahí en adelante. Si interpretamos la Biblia en el plano natural, tendremos un evangelio inconstante. Por eso hay mucha inconstancia en el evangelio. Porque hemos visto el evangelio desde el plano natural, no desde el plano eterno.
Y ahora lo vamos a ver. Escuche bien, por favor, preste atención. En el plano natural, nosotros vemos Génesis y vemos el proceso. Ahora, dentro de ese plano natural, nosotros tendremos lo que tenemos en realidad y que por años hemos visto, inconstancia. ¿Cuántos se han quedado en el camino? ¿Cuántos conocen gente que se quedó en el camino? ¿Cuántos conocen gente que van y vienen? Un montón, ¿sí? ¿Por qué? Si el Evangelio es poderoso, ¿por qué hay inconstancia? Porque el Evangelio lo hemos traducido o lo hemos tratado de desarrollar desde un plano natural. Y en esa concepción de lo natural es limitada. Entonces tendremos inconstancia. En el plano natural tengo que cantar para entender que estoy adorando. ¿Se entiende? Porque es algo que yo tengo que hacer. O sea, en el plano natural quedamos desenfocados de la realidad eterna. Tengo que hacer algo para que Dios me bendiga, para que Dios me siga bendiciendo. Y Él ya me bendijo con toda bendición. Entonces, desde el plano natural estamos complicados. Pero cuando estudiamos la palabra profundamente, vamos a entender que no comienza en Génesis 1:1, sino en Juan 1:1. En Juan 1:1 comienza el diseño eterno. En Génesis 1 comienza el plano en lo natural, en lo material. Pero Juan 1:1 es desde el plano eterno, es el diseño. Diga el diseño. El plano natural, Génesis 1:1. El diseño, Juan 1:1. Y ahora lo vamos a ver para que podamos entenderlo. Lo que comienza en Génesis es el tiempo, la materialización del diseño, en un tiempo cronológico. Pero Dios era antes del tiempo cronológico. ¿Se entiende? Lo que comienza en Juan es el diseño. Si solo quiero conocer los tiempos, voy a Génesis. Pero si quiero conocer el diseño eterno, tengo que ir a Juan 1:1. Veamos Génesis 1:1, dice, en el principio creó. Dios creó, dio forma, le dio existencia a lo que no era. ¿Se entiende o no? ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era. O sea, ya era. No creó. En el principio ya era. El verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que existe fue hecho por Él. Y subsiste por Él, y para Él. Ahora, podemos decir, ¿entonces qué? ¿Hay dos principios? No. Hay un principio que se ve, Génesis, pero hay un principio que no se ve, que era espiritual, en Juan 1:1. Porque tiene que ver, Juan habla desde el plano eterno, en el principio. Era el verbo, no creó, no va a ser. Era, ya existía todo. Entonces, ¿qué dice Hebreos 11:3 para entender esto? Por la fe entendemos, diga entendemos, por la fe entendemos, otra vez, por la fe entendemos, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Wow. Entonces, para que vayamos viendo, a mí de verdad que se me alumbró entender estos dos planos. El plano natural en Génesis, de los tiempos cronológicos, Génesis, el tiempo eterno es en Juan. ¿Sí? De hecho que siempre se habló de que Juan también era como el Génesis del nuevo pacto, pero en realidad era el Génesis
de toda la Biblia, del pacto eterno. ¿Sí? Ahora, según esta palabra, todo lo que hoy vemos fue hecho de lo que no se veía. Entonces, para darle sentido a lo que vemos, tenemos que llegar a comprender lo que no vemos, y ahí está la clave. ¿Cuántos quieren comprender lo que no vemos? Y esa es la pregunta del millón. Lo que no se ve fue primero. Diga, lo que no se veía fue lo primero, lo eterno. Después vino la materialización en Génesis, pero Él habitó la eternidad siempre, la perpetuidad. Entonces, lo que se ve, lo que hoy vemos manifestado, el sol, la luna, las estrellas, las dimensiones, todo lo que podamos ver, todo fue hecho de lo que no se veía. ¿Sí? Entonces, primero fue lo que no se veía, y lo que se ve es el resultado o la manifestación de lo que no se veía. Todo lo que hoy vemos ya existía, pero lo pasamos a ver en el tiempo en que Dios lo manifestó. ¿Se entiende? Porque se hizo desde el plano que no se veía. Esto parece ser un juego de palabras y parece ser medio complicado, pero no lo es tanto. ¿Se complica un poco o no? ¿Estamos complicados o no? Pero está siendo grabado para que lo volvamos a escuchar detenidamente, porque no es fácil de digerir esto. Pero tenemos que entender el diseño, porque si no entendemos el diseño, vamos a estar queriendo edificar ¿qué? ¿Cómo voy a edificar algo si no conozco el diseño? Ellos que te digan, che, construimos una casa, ¿cómo lo hago? No sé. Necesito el plano, necesito que me des el diseño. ¿Se entiende o no? Es que nosotros, por años, la iglesia ha tratado de construir algo sin entender el diseño. Entonces, como no lo entendíamos, lo pasábamos por alto. Como no lo entiendo y no lo sé explicar, el tema que yo me estoy metiendo a explicar lo que nunca se explicó, y es complicado para mí y para ustedes. Pero si lo entendemos, va a ser un beneficio, un avance. Recuerdo estar en los congresos importantes donde fuimos, gracias a Dios, en los primeros años, o varios años desde que estábamos acá. Pero una vez vino un profeta, amigo, estábamos sentados en la mesa y me dice, Claudio, que ustedes estén acá, en este congreso, escuchando lo que estás escuchando, te adelanta 10 años al resto. Los que no escuchan esta palabra van a quedar retrasados por lo menos 10 años. Y eso me quedó regulando. Porque uno hacía mucha inversión para ir, sacrificios. Y íbamos y muchas veces dábamos todo lo que teníamos y veníamos con lo opuesto. Pero gracias a Dios pudimos entender eso, que ir a esos congresos, a escuchar palabras de revelación, a maestros de sabiduría, hombres de Dios que hoy caminan en el mundo, personas que hoy son reconocidos mundialmente, y que nosotros invirtiéramos para ir a Córdoba, para ir a Mendoza, para ir a Buenos Aires, para ir a Ushuaia, a estar con ellos, a compartir con ellos, tener el privilegio de sentarnos a la mesa y comer. Amados, por eso digo, cuando uno está en esos niveles, me acuerdo que un día estábamos comiendo con el apóstol Ávila en la casa de Roberto, de nuestro apóstol, era en una comida, y él empezó a hablar. Y en la medida que empezó a hablar, dejamos de comer. Y se nos empezó a llenar los ojos de lágrimas, se nos quebrantó el corazón, porque empezó a ministrar en esa comida. Cuando todos decían, bueno, vamos a comer un asado, qué rico. Amado, dejamos todo en el plato. Yo tenía más ganas de tirarme al piso a llorar que de comer. Porque cuando la eternidad irrumpe, tu tiempo cronos
Ya no sirve. Ya no es lo prioritario, la prioridad. Ahora es el tiempo Kairos de Dios. Y le decíamos en un momento, si hubieras dicho un altar, hubieras dicho otra palabra más, creo que nos tiramos todo de rodillas al piso a orar. Y si no fue mi intención, simplemente me puse a hablar, pero cuando Dios está en el tema, ¿sí? Y uno está conectado, por eso uno nunca se desconecta y es necesario no desconectarse. Porque uno dice, bueno, vamos a comer, como que eso no es espiritual. Y para los espirituales, todo es espiritual. ¿Se entiende? En esos lugares, esta persona me decía, estar en estos lugares te adelanta por lo menos 10, 20 años al resto. Porque en ustedes hay un corazón de querer más, de ir por más, de entender más, de conocer más, de entender el reino de la manera correcta, no como lo aprendimos hace 40 años y que muchos siguen un modelo que ya caducó. Pero como no tienen las intenciones de cambiar por la comodidad, que significa expresar siempre lo mismo, siguen haciendo lo mismo. Pero nos rehusamos a hacer lo mismo. No porque nosotros tengamos algo especial, simplemente porque en nosotros está el deseo de ir por más, de que algo más se puede hacer, que algo mejor se puede hacer a lo que hemos visto hasta ahora. Pero para eso hay que estar dispuesto, no solamente a obedecer, a hacer cambios, a romper estructuras, a modificar conductas, sino a entender que cuando el Kairos de Dios irrumpe nuestro tiempo cronos, aunque parezca que hay una alteración y una situación de crisis, en realidad lo que está haciendo, lo que está sucediendo es que Dios te está alineando. Amén. ¿Se entiende? ¿Cuántos quieren ser alineados en este tiempo? Vas a tener que salir de la comodidad. Pero no por tus medios, tranquilo. Ya Dios te lo va a hacer conocer. No será algo que ni siquiera nosotros como pastores lo podemos llegar a hacer. Es Dios. Porque el que edifica su iglesia es Él. Nosotros simplemente somos colaboradores. Podemos colaborar, pero el que hace la obra siempre fue Él. Diga siempre. Entonces, para entender que lo que no se ve fue primero de lo que se ve y que lo que se ve es el resultado de lo que no se veía, por eso el principio del tiempo se ve en Génesis, pero el diseño se ve en Juan. Y para esta palabra la Biblia describe una frase que leímos al principio. Antes de la fundación del mundo. Lo leímos hoy, ¿no? En Efesios 1. Ahora, ¿cómo explicamos antes de la fundación? ¿Cómo explicar algo donde nosotros no estábamos? Donde nosotros no vimos nada, no participamos en nada. ¿Cómo explicar lo que sucedió antes de la fundación del mundo? ¿Lo quieren saber? Yo también. Como si fuera fácil. Vamos a seguir. Esta palabra es compleja de digerir, por eso lo leíamos antes de la fundación del mundo y seguíamos leyendo porque no nos deteníamos ahí. Porque ¿qué íbamos a decir? No, lo que pasa es que antes de la fundación del mundo pasó esto. ¿Qué íbamos a hablar si no estábamos? Es difícil de explicar, esta palabra es compleja para los mortales. Tratar de entender que algo existía que nosotros no vimos ni conocimos, algo que era antes de que nosotros llegáramos acá.
Era algo más grande y real. Todo lo anterior, todo lo eterno, amado, escucha esto, es más grande y más real de lo que vos podés ver y tocar. ¿Se entiende? Lo eterno es mucho más grande, es mucho más fuerte de lo que yo puedo ver y tocar. Porque nosotros redujimos a Dios a nuestro plano natural. Entonces la concepción de Dios es de nuestro plano. Y nosotros tenemos una mente finita a una perpetuidad. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Bueno, ¿seguimos un poquito más? Por eso se nos hace más fácil para nosotros, más difícil para nosotros entender esto desde el plano eterno, porque todo lo evaluamos desde el plano o basados en el tiempo cronológico. Diga, en el tiempo cronológico. Si a nosotros nos va bien en la vida, nuestra vida tiene sentido y estamos alegres y gloria a Dios y aleluya. Cada quien con la suya. Si nos va mal en la vida, automáticamente sentimos que está todo mal y que nuestra vida está en decadencia. ¿Por qué? Porque todo lo evaluamos desde el plano natural. Si me va bien, gloria a Dios. Si me va mal, un desastre. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque todas esas experiencias las vivimos desde el plano del cronos. Por eso podemos estar años, amados, escuchando mensajes evangélicos, pero por dentro estar lleno de amargura, resentimientos, dudas, inseguridades, temores y un montón de cosas. ¿Lo vimos eso en la realidad? Sí. Gente que por años se congrega, por años ha escuchado infinidad de mensajes, pero por dentro falta de perdón, no tiene amor, rencores, dudas, miedos, temores y tantas cosas más. Ahora, ¿por qué es esto? ¿Por qué es esto? Escuche bien. Porque permitimos que lo que sucedió en el plano cronológico no sea transformado por lo eterno. ¿Se entiende? Que lo que nos sucedió en la vida, en algún momento en la vida, en el plano cronológico, no sea transformado o invadido o irrumpido por todo lo que ya sabemos en Dios, que se concretó en la eternidad y que es una realidad, que el poder de Dios ahora está en mí y que yo soy más que vencedor en Cristo. ¿Se entiende? Entonces, tenemos dudas, rencores, amarguras y demás, muchas veces, o hemos tenido, ¿por qué? Porque nos hemos quedado en el plano natural y no hemos subido de nivel. Nos quedamos en el cronos y no nos metimos en el plano eterno que conocemos por la palabra. Diga por la palabra. Porque permitimos que lo que sucedió en un tiempo no sea transformado por lo que ya sucedió en la eternidad. Por eso cuando podemos ver, conocer, entender y salir del tiempo cronos, de los efectos del tiempo que estoy viviendo y conectarnos con la realidad eterna, podemos experimentar una realidad diferente. No me entendió, pero ahora se lo voy a contar de una manera para que usted lo entienda claramente porque está en la palabra. ¿Sí? Dijimos recién, muchas veces cuando nos va mal, ¿cómo estamos? Mal. ¿Me va mal como estoy? ¿Me va bien como estoy? Pero digo, eso es en el plano natural. Eso no necesito ni congregarme, ni leer la Biblia, ni nada. Hola. ¿Se entiende o no? Si yo vivo todas las cosas desde el plano natural en que vivimos, ¿cuál es la diferencia del resto? No necesito fe, ni orar, ni congregarme, ni hacer nada.
Porque el resto, si le va bien, se pone bien. Si le va mal, se pone mal. ¿Cuál es la virtud de esta? Pero ¿qué pasa cuando nosotros dejamos que irrumpa lo eterno en nuestra vida? Podemos estar en un calabozo más profundo, ser azotados y golpeados injustamente, pero a la medianoche ponernos a cantar salmos e himnos, porque no importa la realidad del tiempo presente cronológicamente, porque en lo eterno yo estoy en Cristo y soy más que vencedor. Estoy en Cristo y con Él todo lo puedo. Estoy en cadena, decía el apóstol Pablo, pero nada de eso impide que la palabra de Dios corra, porque no se movía en el plano de lo cronológico. Vamos, vamos, que le vas a aplaudir, hacelo con entendimiento, por favor. Vamos, vamos, vamos. Ellos entraron en un plano eterno. Aparentemente estaba mal, era un acto de injusticia, lo metieron en el calabozo más profundo, pero ahí en medio de la noche empezaron a cantar himnos, dice. ¡Wow! Me gustaría saber qué himnos cantaban. Eso sí que me gustaría saber. ¿Se entiende, amados? Pablo y Silas experimentaron en Cristo. Salieron del tiempo natural y se conectaron con la realidad eterna de lo que ya son en Cristo. Amén o no amén. No permitamos que el tiempo te gobierne. No permitamos que lo cronológico gobierne tu vida. No permitas que lo cronológico gobierne y maneje tu existencia. Hace un tiempo cantamos, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. ¿Se acuerdan que lo cantamos? El victorioso, me están mirando diciendo, uy, se viene la canción otra vez. Se viene, se viene. Tranquilo. Después la vamos a cantar, pero tranquilo. Eso lo cantábamos. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me modifican a mí, no me mueven. ¿Por qué? Porque el victorioso vive en mí. Claro, cantarlo es una cosa, vivirlo, creerlo, manifestarlo es otra totalmente distinta. ¿Sí? Por eso se nos complica. Amados, para entender aún mejor esto, Eclesiastés 3:11. Un texto interesante. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿De quién? De nosotros. Dice, sin que alcance el hombre a entender. ¿Cuál es el problema? No entender qué, lo que portamos. No entender la eternidad que portamos. No entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. La obra de Dios ya fue consumada desde el principio hasta el fin. Para Dios todo ya fue consumado. El tema es que nosotros tenemos que entender que hay eternidad en nosotros y esa eternidad fue puesta para que expresemos lo eterno en nuestros días. Y no seamos igual que el resto, que porque le va mal está llorando por los rincones, si le va bien hace fiesta. No. Mantengamos un equilibrio. Dice otra versión, sin embargo Dios lo hizo hermoso para el tiempo apropiado. Él sembró eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance, lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Amado, tu vida ya fue escrita del principio al fin y nada se va a modificar. ¿Lo creen o no lo creen? Seguro. Este es un tema profundo que aún nos cuesta entender. Por eso
dice no conoce el diseño, porque siempre hemos visto el comienzo de todas las cosas desde el plano natural, desde el Génesis, no desde la eternidad. Porque antes de todas las cosas, o sea, amados, antes que existiera un diablo, ya Dios había preparado un Salvador. Antes que Dios creara un corderito, un animalito, un corderito, antes que Dios creara los animales, Él ya había sacrificado a Cristo en la eternidad. Porque eso sucedió en la eternidad. Después vino en el tiempo cronológico a expresarse. ¿Se entiende esto, por favor? Pero todo ya fue concretado antes, porque lo que hoy vemos se hizo de lo que no se veía. Entonces, desde la eternidad, todo ya había sido resuelto. No había pecado en la tierra, no había diablo, y ya había preparado Dios la salvación. O sea, ¿se entiende? Por eso digo, nosotros tenemos que salir del plano natural, de la concepción natural de las cosas, porque eso lo hace cualquiera. No necesitas ser espiritual ni nada. Si me va bien, me río, si me va mal, lloro. Eso lo hace cualquiera. El tema es cuando entendemos que podemos ser diferentes, porque tenemos lo que tenemos. Si yo creo que tengo lo que tengo y soy quien soy, somos hijos y herederos, y más que vencedores en Cristo, tenemos que actuar de la manera en que creemos que somos. Porque todo el poder ya está dentro nuestro. Pero de alguna manera nos da a entender cómo funciona. Para entender aún más y que le dé sentido a toda nuestra realidad, en el tiempo debemos ir a aquel que era antes de todas las cosas y por medio del cual subsisten. ¿Cómo hacemos para entender? Tenemos que ir al autor y al consumador. Tenemos que ir a Cristo. Por eso, si Cristo no es formado en nosotros, el nivel de conocimiento y entendimiento va a ser limitado del diseño eterno. Porque el diseño eterno todo se concretó en Cristo. Solamente en Cristo vamos a entender. Entender todo lo que se había diseñado, porque todo lo hizo antes de la creación de los tiempos. Antes, entonces debemos conocer que nada nos va a alterar o modificar lo que Él estableció. ¿Amén o no amén? Lo que el Padre decidió, lo estableció en Cristo. Él era antes del tiempo y que el tiempo existe en Él y Él no es gobernado por el tiempo ni por nada. Él estableció a los suyos y nada va a modificar en el tiempo su voluntad. ¿Se entiende? Lo que Él escribió acerca de nosotros, nada lo va a modificar. No importa cuál sea la realidad que hoy vos veas o que veamos cada uno de nosotros. Voy a decir, no, pero yo estoy viviendo una realidad. Si usted supiera, todos tenemos realidades diferentes. Todos atravesamos luchas. ¿O no? ¿O no? Todos. Amados, pero lo que Él estableció, nada va a modificar. Lo que Él escribió acerca de tu vida, acerca de la mía, lo que Él estableció cuando nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, amado, no hay diablo, no hay pecado, no hay error, no hay caída, no hay divorcio, no hay crisis, no hay problema que pueda cancelar todo lo que Dios estableció para tu vida. Las situaciones externas no van a modificar tu condición eterna, porque hay eternidad en tu vida. Insisto, para conocer esto tenemos que renovar la mente. Diga, renovar la mente. Si nosotros pensamos de manera natural y queremos entender las cosas desde el plano natural, no la vamos a entender. Y nos vamos a frustrar. Por experiencia, ¿no? Porque uno ha pasado por esto. Lo que está escrito de vos y de mí en la eternidad se va a cumplir más allá del tiempo que nos toque atravesar hoy. Muchos buscan lo que Dios hará.
en realidad de entender lo que Dios ya hizo. ¿Qué Dios hará? No, lo que Dios ya hizo. Entendamos lo que Él ya hizo. Él ya lo hizo, diga, ya lo hizo. Entonces, en la realidad podemos tener situaciones adversas, pero nada va a modificar el resultado final. Por eso debemos edificar sobre el diseño correcto. Esta es la razón fundamental. Si estamos desenfocados, no podemos. Por eso el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Corintios. 2 Corintios 4:16. Vamos terminando, tranquilos. Por tanto, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va, el exterior se va, el interior se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, estaba preso, por esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Dónde pones tu mirada? ¿Dónde pongo mi mirada? ¿En lo natural, en lo pasajero o en lo eterno? No mirando las cosas que se ven. Y ese es el problema que tenemos, que nos vemos a nosotros mismos. Vemos nuestras limitaciones, nuestros errores, nuestras fallas. Somos una porquería. Oh, soy un gusano, no puedo. No. Soy un manojo de error. Entonces es imposible que Dios me ame. Y Dios te ama. Y dice Dios, este se hace problema. Y no me está entendiendo. Que no hay nada que puedas hacer que va a modificar que Dios te siga amando. Dios, ¿sabes cómo Dios te ve? Como siempre te vio. Cuando te escogió en Él, en Cristo. ¿Por qué no te conoce ahora? A Dios no le asombran nuestros errores. Uy. No es que Dios se desilusiona, no es como nosotros. Ay, yo confié en vos, pero me desilusionaste. Ay, no. No, Dios no se mueve de esa manera. Dios sabía que íbamos a fallar, por eso estableció una salvación. ¿Sí? Él no está buscando tu perfección, tu obediencia, por amor. ¿Se entiende? Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo podemos ver lo que no se ve? ¿Cómo vemos lo que no se puede ver? Pongan la vista en las cosas eternas. Ajá. ¿Y cómo pongo la vista en las cosas eternas que no se ven? Cada vez me estoy metiendo más en problemas. ¿Cómo podemos ver lo que no se ve? ¿Cómo podemos descifrar algo que no tengo la capacidad humana para entenderlo? Por eso el apóstol Pablo declara a modo de oración y de urgencia lo siguiente. Amados, es la única manera, Es la única manera. Por eso dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios, Efesios 1:16 en adelante, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Amados, la única forma de conocer lo eterno es entrar en el plano donde el Espíritu de Dios y la sabiduría de Dios y la revelación de Dios nos puedan abrir el entendimiento. Dice que el Padre de gloria os dé. O sea que ningún hombre puede dar revelación a otro hombre. La revelación siempre viene por Cristo. Uno va a decir, mirá qué revelación tiene ese hombre. No. Los hombres no tenemos revelación. Nosotros podemos explicar algo mejor porque lo entendimos mejor. Pero la verdadera revelación viene a través de Cristo.
Por eso dice el apóstol Pablo, yo no puedo darles revelación, yo no puedo darles sabiduría, aunque les enseñe sabiduría, lo que realmente es fructífero es lo que viene encapsulado en Cristo. Por eso dice, el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que podamos conocerlo más a Él. Cuanto más de Él yo conozco, no porque me lo explican, sino porque se me revela. ¿Se entiende? Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Sí? Lo dice en oración, por eso está orando para que el Espíritu de Dios de sabiduría y revelación venga en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo, de aquel que todo lo llena en todo. Diga, todo lo llena en todo. Amados, dice, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. ¿Dónde queda esa diestra y esos lugares celestiales? Son planos espirituales, ¿sí? Nosotros siempre lo hemos tratado de explicar desde un plano terrenal, ¿sí? Pero viene aún más, que eso lo vamos a dejar para la próxima semana, porque sería entrar en otro tema aún más profundo todavía. Pero necesitaba establecer esto para podernos meter un poquito más profundo y entender algunas cosas que tienen que ver con lo eterno. ¿Les gustaría entender algunas cosas más de lo eterno? ¿Qué cosas existieron desde la eternidad y que nosotros tenemos que conocer? Que estuvieron y que siguen estando. Que comenzaron en la eternidad de alguna manera, porque ya estaban en lo eterno, pero que nosotros las tenemos que tratar de, por revelación, entender el plano de lo eterno. Cuando nosotros vemos en el verso 19, dice, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Amados, ni siquiera podemos tener el entendimiento para comprender la dimensión de ese poder. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Entonces muchas veces nosotros de verdad nos sentimos mal, porque nos creemos casi abandonados muchas veces, sin darnos cuenta del poder que actúa en los que creemos. Pero no desde el plano natural. Por eso confesar lo que no veo. Por eso decíamos la semana pasada, se tiene que levantar una generación profética que declare la palabra de Dios, con entendimiento, con sabiduría, con revelación. Porque no es solamente emocionarnos y decir 2 o 3 cosas y pegar un grito y aplaudir. No. Es traer al plano del entendimiento para que lo podamos desarrollar.
Tenemos que conocer el diseño eterno que estaba ya establecido desde antes de la fundación del mundo y saber que ese diseño no se va a modificar, no se va a alterar, ¿sí? Porque Él ya lo estableció desde la eternidad en Cristo. Y si eso fuera poco, estableció un pacto y en ese pacto lo estableció bajo un gobierno y ese gobierno tiene una verdad eterna, presente, y esa verdad eterna y presente desarrolla el plan específico y concreto de Dios para con el ser humano, que nada tiene que ver con una religión ni con ser evangélicos. Amados, estamos siendo instruidos para un reino. Estamos siendo instruidos para un reino, no para una religión. ¿Se entiende? El plano natural puede ser doloroso, incomprensible muchas veces. Pero yo, ¿dónde me paro? En lo que Él estableció cuando Él me escogió en Él antes de la fundación del mundo. Yo pregunto, ¿lo que Él escogió desde antes de la fundación del mundo va a fracasar? ¿Dios ha fracasado alguna vez? Lo que el mundo dice fracaso no es lo que Dios llama fracaso. Todo, amados, todos están cumpliendo la voluntad de Dios, aunque no se den cuenta. Esto lo dejó establecido, me viene a la memoria ahora, cuando le habla al faraón y le dice al faraón que aún el faraón era usado por Dios para manifestar lo que Dios quería manifestar. ¿Sí? Las naciones, los reyes, los poderosos de la tierra pueden decir lo que quieran. Hacer planes, ir en contra del modelo, del diseño, están siendo usados porque un día se va a manifestar el diseño eterno y van a quedar en vergüenza. Porque Dios dice que escogió lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios de este mundo. Porque lo necio de Dios es más sabio que todos los sabios de este mundo. Fíjate vos. Entonces, no nos preocupemos, amados, por lo que el mundo hace. Yo no me muevo por lo que el sistema hace. No nos movemos por lo que el sistema hace, porque eso sería en el plano natural. Nosotros nos debemos de mover y funcionar desde el plano eterno, lo que ya Cristo alcanzó en la cruz. ¿Qué era lo que se alcanzó en la cruz? En el plano natural lo hizo en la cruz hace 2000 años. Pero en el plano eterno, esto ya fue concebido desde la eternidad. ¿Cuánto hace eso? No sabemos. ¿Cuánto es la eternidad? Pero Él lo hizo desde la eternidad. Lo concretó hace 2000 años. Hace 2000 años nació Cristo, nació Jesús. ¿Sí? Se manifestó el ministerio a los 30 años, 3 años y medio de ministerio, nada más. 3 años y medio, nada más. Fueron suficientes para establecer un pacto. Cancelar el antiguo y habilitar el nuevo por su sangre. Habilitar la iglesia, soltar la gracia, ¿sí? Y la salvación. Y el Espíritu Santo para el nuevo pacto. Entonces, en el nuevo pacto estamos completos. Lo tenemos todo. El tema es que nos tenemos que hacer cargo. Hacernos cargo. Porque nada va a suceder que yo no quiera que suceda. Insisto, el plan de Dios se va a ejecutar de todas maneras. Conmigo o sinmigo. Dios ya planificó algo. Ahora, si yo soy terco, obstinado, porfiado y otras cosas más que no quiero decir,
que quedaría feo. ¿Sí? ¿Quién se va a perjudicar? Amados, lo eterno no se modifica. Lo natural se puede modificar. ¿Lo eterno? No. Nos conviene estar alineados. Lo que vamos a ver un poquito la semana que viene es lo siguiente. En Colosenses Dios le dice que busquen las cosas de arriba. Busquen las cosas de arriba y no las cosas de la tierra. ¿Sí? O sea, en determinados momentos el apóstol les hablaba y les enseñaba diciendo, ustedes tienen que conectarse con las cosas eternas. Por eso Jesús dijo, mis caminos son más altos que los de ustedes, mis pensamientos son más altos. Pero en lugar de nosotros tratar de elevarnos al nivel de Cristo, hemos querido humanizar a Dios. Hemos tratado de humanizar a Dios a nuestro estilo. Entonces hicimos un Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. No, Dios nos hizo a nosotros a imagen y semejanza. Él ya tiene un diseño y nos conviene a nosotros ser parte de ese diseño. Porque para eso Él nos escogió.